Un nuevo dolor de cabeza para Daniel Jadwe. Eso es lo que se está viendo en el juicio que se está dando en su contra y por el cual él actualmente está en la cárcel bajo prisión preventiva, ya que ahora también se está exigiendo que se le incauten sus numerosas propiedades, porque no digamos que Jadwe es alguien que tenga pocas propiedades, no. Tiene varios departamentos y casas que se buscan incautar porque tienen miedo, y esto es como una medida cautelar adicional, de que él podría tratar de deshacerse de sus propiedades para pasárselo a otro y de esa manera evitar que las incauten. Todo al mismo tiempo en que el gobierno ignora un poco a Jadwe y están enfocados en una discusión a lo menos curiosa asociada a los sentimientos y estado emocional de los peces. Y simultáneamente argumentos que están llevando por sus expertos, que no tienen mucho expertise, ¿no? Diciendo que, por ejemplo, los peces tienen derechos porque pueden jugar fútbol. Lo vamos a ver un poco más adelante. A la vez de que se han dado una serie de escándalos de corrupción asociados tanto a Gendarmería como también al Ministerio de Educación, particularmente la JUNAEP. Todo eso lo vemos a continuación y los problemas que se están dando con todo esto. Tal como lo hemos visto en programas anteriores, las cosas no han estado muy bien para Daniel Jadwe en medio del caso de corrupción que se está dando en su contra por las farmacias populares, y que en razón de las pruebas que se han presentado y los numerosos antecedentes que hay, él actualmente está en la cárcel con prisión preventiva. Una de las pocas ocasiones, y ojalá se repitiera más, en que algún político algo mínimo de justicia se le da enviándolo a la cárcel, aunque sea de manera temporal, con prisión preventiva. Ojalá lo mismo se repitiera con más políticos, como el caso también de Katy Barriga, que a ella no se lo dieron porque dieron el argumento de que como era mujer y tenía un hijo, y fallando con perspectiva de género, que no se le podía aplicar eso. Y la dejaron sin prisión preventiva. Ella también debería estar presa, ¿no? Afortunadamente en su momento casos como por ejemplo el de Torrealba también estuvo en prisión preventiva y Orpiz estuvo en la cárcel aunque muy pocos años, pero ojalá esto sea aún más fuerte y con penas altísimas para todos los políticos. Y en medio de todo eso, los comunistas están tratando de sacar a Jadwe de la cárcel, particularmente están presentando esto ante la Cortes Internacionales de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tratando de reclamar que a Jadwe le están haciendo una persecución política. Ignoremos todos los casos de corrupción, ignoremos todas las pruebas, los documentos, no, es persecución. Pero además de las peticiones que hacen ellos, también ahora lo que se está pidiendo es incautar sus propiedades por aquellos que están en juicio contra Jadwe en este caso de corrupción. ¿Por qué? Porque se está pidiendo incautar las numerosas propiedades, que a la vez que son varias de Jadwe, porque tienen miedo, por un lado, de que él trate de deshacerse de ellas en medio del juicio para que eventualmente no se las puedan quitar. Y van a observar que esto no son pocas propiedades, ya que tienen que ir varios departamentos, casas e incluso un auto. Tanto así con 3 departamentos, 2 casas y un auto. Durante esta mañana y hasta pasado el mediodía se desarrolló la audiencia que la semana pasada había sido suspendida y en la que se debatieron las medidas cautelares reales solicitadas por algunos de los querellantes del caso Farmacias Populares y que tiene como principal imputado al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Se trata en específico de la empresa de los querellantes Best Quality, que acusa una estafa por parte de Achifarp, de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, por más de 1.000 millones de pesos y también una solicitud que presentó el Consejo de Defensa del Estado, también querellante en este caso. Recordemos que solicitaban, en palabras simples, se requirió que al tercer juzgado de garantía de Santiago que prohíba que el imputado Daniel Jadwe pueda celebrar contratos o convenios con 5 de sus propiedades, que corresponden a 3 departamentos y 2 casas y un bien mueble que sería un vehículo modelo Mini Cooper. La abogada que representa a Best Quality, Diana Venegas, explicó que esta medida tendría por fin que el patrimonio del jefe comunal de Recoleta no sea traspasado mientras se desarrolla esta investigación y este juicio ante un eventual juicio civil que presentarán ante un tribunal civil. Escuchemos las palabras de la abogada Diana Venegas. Nosotros solicitamos en la audiencia que se decretara una medida cautelar real respecto de prohibición de celebrar actos y contratos de 5 bienes inmuebles del imputado y de un bien mueble para efectos de asegurar el resultado de una demanda civil en el proceso penal por el perjuicio que fue señalado por Best Quality en la formalización y también señalado en la audiencia el día de hoy, que es ascendente más o menos aproximadamente a 1.000 millones de pesos.
Curioso como hay tanta riqueza en el mundo político, especialmente por aquellos que tanto critican la propiedad privada, haciendo lo contrario a su tema ideológico, los comunistas, pero sin problema el alcalde ha dejado de tener propiedad privada sobre varios departamentos, casas, un auto bien mantenido, todo bien millonario, ¿no? Todo muy digno del PC. Ahora, dentro de todo eso, también no son los únicos casos que se han dado, porque ante esta situación, el gobierno en realidad lo está ignorando un poco, lo vamos a observar, tanto así que se han dado casos de corrupción también en Contraloría, donde se detectaron casos millonarios de irregularidades, corrupción, al interior de la Junaep, que está bajo la dirección del Ministerio de Educación, por un monto de 16.000 millones de pesos. Escuchen, 16.000 millones de pesos. Una brutalidad en dinero. Adivinen de dónde sale esa plata. Del bolsillo de todos nosotros. Qué gusto pagar impuestos, ¿no? No se pagan solo los casos de corrupción, no se pagan los sueldos millonarios de los políticos, también de los funcionarios estatales que están ahí para calentar el asiento y que te dicen que son tan necesarios y que ellos también pagan impuestos, cuando en realidad no es así en la práctica, porque ellos se mantienen a base de impuestos y que les cobren impuestos a un funcionario estatal, en la práctica si hacemos un neteo es como que al final le están pagando un poco menos, porque no producen nada, son funcionarios estatales, viven a costa de impuestos. Para un funcionario estatal pagar impuestos en realidad es como que le den menos de los impuestos de otros, no es como alguien que trabaja en el mundo privado, sí produce y cuando le cobran impuestos le están sacando lo que produce. El funcionario estatal no produce nada. Pero dentro de eso está este escándalo y el gobierno lo ignora. También se dio un escándalo interior de Gendarmería, donde se descubrieron numerosos casos de suplantación de firmas en procesos para dar libertad condicional. Varios casos, muchas irregularidades y vinculadas a corrupción, por supuesto, también en Gendarmería, lo que se asocia a las cárceles. ¿Alguna reacción del gobierno? No, porque a pesar de los casos dejados y que afectan a sus aliados, o incluso los casos de corrupción vinculados a la Junaep, que se está investigando por Contraloría, que está bajo la dirección del Ministerio de Educación, bajo el gobierno de Boric, o también los casos de Gendarmería, que hace años se arrastran y los han ignorado por completo, el gobierno no le interesa demasiado. ¿Y de qué están bien preocupados? Bueno, de lo que se han preocupado es de la ley de pesca, donde, como vimos en un programa anterior, en un directo, que les recuerdo que ahora todos los días hacemos directos a las 5 de la tarde, en la mañana hay un video pregrabado como este, pero en la tarde hacemos directos donde vemos varios temas. Bueno, más allá de todas estas problemáticas de fondo, están más preocupados de su ley de pesca, con la cual quieren restringir mucho la acción pesquera, tanto de grupos grandes a nivel corporativo, como también de pequeños y medianos pescadores, lo que va a aumentar mucho el precio de los pescados y por lo tanto los alimentos asociados, y en consecuencia también va a aumentar el costo de alimentación de la población. Y al mismo tiempo que hacen esto, han subido los precios de la electricidad y simultáneamente se están dando los problemas de que como aumentaron el sueldo mínimo y además redujeron las horas laborales, obvio que todo va a subir de precio. Después la gente se pregunta, hoy, ¿por qué todo sube de precio? ¿Por qué lo hacen más caro? Sube la electricidad, todo usa electricidad. Hay un impuesto de más de un 55% en conjunto para el combustible, entre el IVA y el impuesto específico al combustible. Todo requiere combustible para ser llevado de un lugar a otro, precios más altos de las cosas. Subieron el sueldo mínimo, haciendo más caro los trabajadores. Eso va a traducirse en que es más caro también producir productos. Suben los precios. Al mismo tiempo bajaron las horas laborales. Al mismo tiempo que ocurre todo esto otro. Menos horas de trabajo, pagando más y con todo subiendo de precio. Quiebran más negocio, suben los precios de los productos. Simultáneamente, ¿no? Y al mismo tiempo quieren hacer más restricciones, aún más, en razón del estado psicológico, físico y mental de los pescados. Tanto así que el Frente Amplio, que es el partido que ahora es un partido único y que son la coalición de gobierno, son quienes gobiernan, llevaron expertos, en realidad personas de fundaciones animalistas, a decir que esto era necesario porque los pescados son individuos que pueden hasta jugar fútbol como ejemplo de que tienen derecho. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué tan consciente puede ser un pez? Y la verdad es que los peces son más que números, son más que toneladas. Aunque la cifra de 2 billones de peces al año nos resulte inabarcable, casi imposible de imaginar, cada uno de esos peces es un individuo con su propia personalidad, pensamientos, intereses y memoria. Dentro de una misma especie hay peces tímidos y atrevidos. Existen peces que han aprendido a jugar fútbol, a hacer trucos e incluso a utilizar herramientas. Esa experta dirige una fundación animalista. Al final, cualquiera se puede poner un título bien novedoso. Tú creas una fundación que cualquiera podría hacerlo y te pones soy director de la fundación tanto y te hace sonar con más autoridad. Al final es una animalista progresista que le gusta el Frente Amplio, sus ideas, porque tiene esa cosa animalista. Aunque no tiene mucho sentido de fondo. Y aunque lo que ellos están diciendo va a hacer que suba aún más de lo que ya está subiendo por todo lo que ya mencionamos,
el pescado y en general los alimentos. Pero claro, ¿qué importa? Que suban aún más los precios, total la gente los va a tener que pagar. A ellos les da igual, total bien parasitando el Estado, especialmente la mayoría de las fundaciones, que si no están a base de donaciones, muchas veces reciben subsidios estatales. Y para qué decir todos estos políticos que sus partidos han estado llenos de casos de corrupción y no les importa nada, total, ellos tienen sueldos millonarios a costa de los impuestos de la población. Y aunque el resto de nosotros todos estemos más pobres, empieza a empeorar la situación, suben los impuestos, quieren subirlo aún más con el pacto fiscal, suben los precios de todos por todo lo que ya mencionamos, a ellos les da igual, total se paga con los impuestos de la ciudadanía y ellos siguen parasitando al ciudadano común y corriente. Y en eso está preocupado el gobierno. Por un lado, ignorando a los comunistas y a Jadwe, como también los problemas reales de la población asociados a corrupción, porque claramente es más importante preocuparse del estado psicológico de los pescados. Claro que sí. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta situación grave que le está ocurriendo a Jadwe? Como también estas prioridades del gobierno más bien en los sentimientos y estado psicológico de los pescados, que se traduciría en muchas restricciones para la pesca, lo que va a destruir numerosos negocios, pero al mismo tiempo va a aumentar sustancialmente la disponibilidad, como también los precios de los pescados y mariscos. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Diego CH, Heinai RSZ y Sam95B, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.